A medida que nos hacemos mayores, vamos perdiendo aproximadamente 1% de músculo al año a partir de los 40 años, si no entrenamos. Cuando llegas a los 80 has perdido casi la mitad de todo el músculo que tenías, ya no te puedes mover, ya no puedes reaccionar cuando te tropiezas en la calle, ya no te puedes sentar solo. Entonces, una manera muy buena de saber cómo estás envejeciendo es qué eres capaz de hacer con tu cuerpo. No podemos modificar el flujo de los años, pero desde el punto de vista biológico ha habido muchos avances en comprender qué es lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo que te hace envejecer y se puede tratar como se trata cualquier otra enfermedad. La inflamación que produce no tener una salud dental adecuada afecta de manera muy negativa el cerebro y puede aumentar hasta en 30% la probabilidad de tener Alzheimer, no tener una buena salud oral. Con los avances que tenemos hoy en día y con lo que se espera que va a llegar en los próximos 10 a 15 años, será posible controlar el envejecimiento hasta un punto en el que no será para nada descabellado pensar que una persona puede llegar a vivir 150 años con buena calidad de vida, que utiliza como input una tomografía del tórax y se lo enseñas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te dice, esta persona, aunque aquí no hay absolutamente nada, no veo más que píxeles negros, dentro de 3 años va a tener un cáncer aquí. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es doctor José, que hablaremos sobre la longevidad y cómo poder vivir 10 años más en nuestra vida, incluso mucho más. Quedaros hasta el final porque os va a explotar la cabeza. Bienvenido, José. Muchas gracias, Sufyan. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Y hoy vamos a hablar de longevidad, de rejuvenecimiento, de qué cosas podemos hacer para asegurarnos de tener una vida más larga y sobre todo de mejor calidad. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, José. Me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿qué quiere decir la longevidad? Pues longevidad, esto es muy importante. En- Mucha gente tiene un concepto de longevidad que significa pues, vivir muchos años, cuando en realidad la longevidad tiene dos componentes principales. El primero, pues, y el más fácil de entender, sin duda, es vivir más años, que es una variable fácil de comprender, muy dicotómica, o estás vivo o estás muerto. Simplemente intentar que la variable cambie a estar muerto lo más tarde posible. Ujú. Pero luego hay otro componente igual de importante que es la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida la dividimos en tres componentes principalmente. Uno es la capacidad mental, asegurarte de que independientemente de la edad que tengas, tu cuerpo pueda, tu mente pueda seguir funcionando y puedas tener la capacidad cognitiva necesaria para disfrutar de la vida. La segunda es la capacidad física, que tu cuerpo te permita moverte, te permita hacer las actividades que quieres, te permita disfrutar de una vida independiente. Y la tercera es la salud emocional. Asegurarte de que, pues, independientemente de que tengas 80, 90 o 100 años, tienes unas conexiones significativas, disfrutas de la vida, estás contento con lo que haces y no tienes dolor y estás disfrutando de todo lo que haces todos los días. ¿Podríamos decir que el envejecimiento es una enfermedad? Para mí, sin duda. Y es, tenemos que empezar por las enfermedades que nos afectan cuando nos hacemos mayores, como el cáncer, el Alzheimer, la enfermedad cardiovascular. Es que si te dicen que hay una persona de 25 años que ha desarrollado cáncer, te sorprende. Dices, ¿por qué? A las personas jóvenes no les suelen suceder este tipo de cosas. Es que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para todas estas enfermedades que en medicina se enseñan como enfermedades relacionadas con la edad. Y te enseñan que cuando cumples años, pues lo normal es que pasen cosas malas y no hay nada que hacer al respecto. Pero bueno, en medicina de longevidad estamos intentando cambiar eso, comprendiendo el envejecimiento como una enfermedad y la más importante de todas, porque al final es de la que derivan todas las enfermedades que van a causar un deterioro de tu cuerpo y que pueden últimamente causar la muerte. ¿Realmente se puede frenar el envejecimiento? Es decir, ¿hasta qué punto, cuántos años podemos llegar a vivir más? Porque las personas a día de hoy, se habla que quieren llegar a ser inmortales Mm. incluso. ¿Hasta qué punto podemos frenar la edad? El límite no lo sabemos, ¿vale? Hoy sabemos muy bien en dónde estamos hoy y existen tecnologías que estamos seguros que van a cambiar este límite mucho más allá. Entonces, hablar de inmortalidad es un poco ya especulativo, pero el límite sin duda no sabemos cuál es. Entonces, para eso lo primero es que hay que saber qué es realmente envejecer, ¿no? Porque todos tenemos una idea de qué es envejecer. Desde que hemos nacido hemos estado expuestos a ese concepto de que simplemente van pasando los años, te vas haciendo mayor y no hay nada que hacer al respecto. Ujú. No podemos modificar el flujo de los años
pero desde el punto de vista biológico ha habido muchos avances en comprender qué es lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo que te hace envejecer y se puede tratar como se trata cualquier otra enfermedad. Si conocemos cuáles son todos los pasos dentro del cuerpo que te están haciendo que tu cuerpo funcione peor y podemos interrumpir esa cadena de eventos con distintas intervenciones, desde los hábitos hasta fármacos, entonces realmente podemos hacer que envejezcas más lento. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es envejecer? Entonces, estará familiarizado con el concepto del ADN. Más o menos un manual de instrucciones, tiene todas las instrucciones que necesita un cuerpo para construir todos tus órganos, desde el cerebro hasta los huesos, el hígado, todo. Pero no todas las células leen el código genético completo. Como te imaginarás, una neurona no tiene que leer las mismas instrucciones que tiene que leer una célula del músculo o del hueso o del riñón. Cada quien lee las instrucciones que necesita para cumplir sus funciones. Eso lo controla un sistema dentro del cuerpo que se llama el epigenoma. Son una serie de proteínas y señalizaciones que se ponen en el ADN que le dicen a la neurona, pues los genes para ser una neurona son estos, los genes para ser una célula del hígado son estos. Entonces, lo que va pasando es que a medida que vamos cumpliendo años, ese epigenoma se va degradando. Las proteínas a lo mejor ya no están señalizando donde tienen que señalizar y la célula, digamos que pierde el acceso a esas instrucciones que le permiten cumplir sus funciones. Entonces, cuando una célula de la piel ya no tiene acceso al gen del colágeno, que es la proteína que te da la estructura de la piel, pues deja de producir colágeno y empiezan a aparecer las arrugas, el hígado empieza a funcionar peor, el cerebro empieza a funcionar peor y lo que está ocurriendo es que tus células no tienen acceso al manual de instrucciones. Si podemos hacer que las células vuelvan a tener acceso al manual de instrucciones, estamos efectivamente curando el envejecimiento. Ahora muchos se estarán preguntando, doctor José, que si realmente siempre se está a tiempo para rejuvenecer, porque es algo que nos preocupa a todos. Sí, sin duda. Con lo que tenemos hoy en día, yo trabajo con pacientes desde los 30 hasta los 90 años. Y nunca es tarde, y yo siempre lo comparo con un coche en movimiento, que todos vamos dentro de un coche y vamos dirigidos hacia un precipicio, que es la muerte, y no tenemos control del volante, solo tenemos control de los pedales. Entonces, yo te puedo dar todas las herramientas para levantar el pedal del acelerador y empezar a pisar el freno. Cuanto antes empieces a hacer eso, más beneficio vas a tener. Si estabas a 100 metros del precipicio, pues frenarás sí, pero menos que una persona que ha empezado cuando le quedaban 100 kilómetros. Y por qué tengo la sensación, también por lo que he podido ver, es que es como si realmente tenemos más edad de la que nos pertoca. Antes me has dicho tu edad biológica, no sé si lo puedes compartir o no, pero se te ve más joven. ¿Por qué aparentamos más? ¿Por qué tenemos esa sensación de que tenemos como más años? Pues sí, eso es lo que se llama la edad biológica. La edad biológica lo que nos permite es medir ese daño en el epigenoma. Es una de las formas de medir la edad real del cuerpo. Hay muchas formas de medirlo a través de la metilación del epigenoma, a través de la inflamación, a través de qué puede hacer tu cuerpo y qué no puede hacer, a través de las funciones mentales. Hay muchas formas. Pero en general, el estilo de vida moderno, la alimentación, la falta de movimiento, el sedentarismo, la inflamación crónica, los alimentos ultraprocesados, son cosas que aceleran este daño en el epigenoma, hacen que ocurra a un ritmo más rápido y nos quitan las defensas que tenemos normales contra el envejecimiento y nos hacen envejecer a un ritmo acelerado. De hecho, a mí mismo me pasó, fue parte de mi viaje lo que me introdujo en la medicina de longevidad, fue durante mi formación como médico, como neurocirujano, pues tu estilo de vida es el que puedes. La alimentación no es la mejor, el sueño, horas escasas, un día sí, un día no, deporte tienes muy poco tiempo y una carga de estrés muy, muy elevada durante 5 años seguidos de tu vida. Cuando terminé ese proceso, me di cuenta de que mi cuerpo no funcionaba como yo quería, estaba todo el rato cansado, mi mente, a pesar de haber estado 5 años formándome, me notaba que ya no quería estudiar más, que me costaba concentrarme y decidí mirar dentro de mi cuerpo, ver todo lo que estaba pasando y me di cuenta que mis niveles de estrés eran muy superiores a lo normal, mi metabolismo no estaba funcionando bien, estaba empezando a desarrollar resistencia a la insulina y mi edad biológica había aumentado en 10 años respecto a la que tenía en ese momento. Y eso fue para mí el llamado de atención de, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que poner mi vida en orden y empezar a tomar todas las medidas necesarias para llevar este número de vuelta atrás
y hacer que mi cuerpo vuelva a funcionar como funcionaba hace Mm. varios años. Y esto es todo producto principalmente del estilo de vida. Yo veo que todos nos preocupamos, pero sí que es verdad que es como no tenemos la conciencia o no sabemos qué hacer. Si una persona, por ejemplo, está viviendo como tú has vivido, pasa con mucho estrés y tal, ¿cómo puede dar sus primeros pasos para poder mejorar su salud y evitar, ¿no?, este envejecimiento acelerado? Claro, el principal problema es que la mayoría de las personas no saben que eso está sucediendo, ¿no? Prácticamente el estilo de vida moderno nos ha llevado por este camino y que ahora asumimos como normal. Asumimos que es normal dormir poco, asumimos que es Ujú. normal estar cansado, asumimos que es normal tener bajos niveles de energía y el principal problema es que la gente ni siquiera sabe que tiene un problema. Y no es hasta que empiezas a tomar diferentes cambios en tu vida que te das cuenta de lo bien que puedes estar Ujú. y de que eso no era para nada normal. Al final llevas años viviendo de esa forma y prácticamente no sabes el daño que estás sufriendo dentro de ti. Entonces, una de las cosas más importantes es poder medirlo. ¿No? A mí me gusta mucho medir, soy completamente científico, todo lo que hago me gusta tener un número para saber cómo estás durmiendo, te estás alimentando, cuánto ejercicio has hecho, si tienes el músculo adecuado, si tu corazón funciona bien, si tus riñones Ujú. funcionan bien. Tengo todo en números, que en longevidad le llamamos biomarcadores, que es simplemente un valor objetivo que me dice cómo está funcionando algo dentro de tu Ujú. cuerpo. Yo reúno toda esa serie de biomarcadores y con eso puedo saber cómo están funcionando todos los sistemas de tu cuerpo, cuáles pueden estar teniendo un problema y cómo los tenemos que arreglar. Y para las personas eso no puede ser estresante, porque ahora cuando hablas de tener todo medio, por ejemplo, que está en el mundo del deporte, eso a veces es como un estrés. ¿Cómo puede gestionar una persona todos esos marcadores? Es, no es para todo el mundo. Hay personas que sin duda prefieren no saber. Yo, por mi personalidad y mi forma de ser, creo que el poder está en el conocimiento y en los datos. Pero hay personas que muchas veces han venido a verme y me dicen, no, todo esto yo no lo quiero saber. Si me vas a decir que me voy a morir de un infarto o que voy a tener Alzheimer o que tengo un riesgo 3 veces mayor de tener cáncer, yo no quiero vivir con ese estrés que me genera. Y luego existe la opción de que me encargue yo de saber los datos y tú no. Hostia. Hay pacientes que me dicen, bueno, eh, si tú sabes que yo tengo más riesgo de tener Alzheimer, encárgate de que yo realice todas las cosas necesarias para disminuir ese riesgo al mínimo. Pero yo no lo quiero saber. Entonces, eso es una conversación que tenemos al inicio de cuánta información quieres saber. Pero yo creo que cuanto más información sabes, para mí es mucho mejor y además te motiva más. Eso puede asustar mucho. Eh, Los pilares más importantes para ti de la longevidad, ¿cuáles serían? Has mencionado los hábitos, el deporte, pero si tú tuvieses que quedar con algunos, lo más importantes, ¿cuáles serían? Nosotros trabajamos básicamente 6 pilares. Ejercicio físico, sueño, nutrición, control del estrés, salud mental, fármaco, suplementación y luego otros, donde entran pues toda una cantidad de cosas que han demostrado que pueden tener un efecto sobre la longevidad o sobre la calidad de vida, como la sauna, los baños en frío, la terapia de luz roja, pues toda una serie de cosas que aportan, pero no aportan tanto como las otras 5. Y de estos, pues 4 son estilo de vida y mucha gente me pregunta, claro, pero estos tratamientos esto tiene que ser súper caro, esto solo puede ser para los ultra ricos. Pues 4 son prácticamente gratis, que son el estrés, la nutrición, el deporte y el sueño. Nadie te va a cobrar por dormir. Ujú. Pero lo importante es medirlo y ver el impacto que tiene cada una de estas cosas dentro del cuerpo. Si tuviésemos que elegir uno de estos, para mí el número uno siempre es la actividad física, el deporte. No existe ninguna medicina mejor para tu cuerpo que impacte tantos aspectos de la salud, desde la calidad de vida hasta los años que vas a vivir, como el deporte. Y eso me lleva al consumo de oxígeno. ¿Qué tan Mm, importante es en el envejecimiento? claro. El consumo de oxígeno nosotros lo medimos a través de un biomarcador que se llama el VO2 max. El VO2 max te dice la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber y distribuir oxígeno alrededor del cuerpo. Y este sería sin duda, si pudieses saber solo una cosa de tu cuerpo, para saber si vas a vivir más o menos o si vas a tener una buena calidad de vida, sería este número. Es absolutamente impresionante. De hecho, un estudio reciente ha demostrado que tener una VO2 más baja, es decir, no hacer deporte, es 8 veces más peligroso que fumar. 8 veces. Y va así. Una,
una persona, si comparamos a dos personas exactamente iguales en todos, la misma edad, mismo sexo, mismos hábitos, pero uno fuma y el otro no, el que fuma tiene un 40% mayor probabilidad de morir en cualquier momento en ese año. 40% más de probabilidad de morir por fumar. Pero si comparamos las VO2 max de las mismas personas, una persona completamente igual a la otra, excepto en que uno tiene una VO2 max que está por encima de la del 95% de las personas de su mismo rango de edad, con una persona que está por debajo del 75%, el que tiene la V2 max baja tiene 400% más probabilidad de morir ese año. 400%, por cualquier causa, por un infarto, por demencia, por cáncer. Es un factor protector increíble. Es mejor que fumes a que no hagas ejercicio. 8 veces mejor. Y ahora me explota la cabeza, ¿eh? Para mí es el dato más impresionante de todo el cuerpo humano. Hostia. Y ahora las personas se estarán preguntando, yo doctor, ¿cómo sé si estoy envejeciendo de manera saludable? Hay muchas formas. Una de las formas más fáciles es a través, de nuevo, del ejercicio físico y de lo que tu cuerpo te permite hacer, ¿no? Si cuando vemos personas mayores en la calle que no se pueden mover o que se mueven con dificultad, o justamente hoy he visto una pareja mayor que se estaban intentando sentar en una mesa, algo tan simple como sentarse en una mesa a tomar un café, y necesitaban ayuda de 3 personas solo para sentarles, por esa dificultad que tienen. Entonces, eso es un medidor funcional de tu capacidad muscular y las fibras musculares. La gente no se mueve lento o se mueve mal o se cae porque están mayores. Se mueven lento, se caen porque no tienen suficiente músculo. El músculo es lo que nos permite movernos de un sitio a otro, es lo que cuando te tropiezas en la calle te permite hacer un movimiento rápido para evitar la caída. A medida que nos hacemos mayores, vamos perdiendo aproximadamente 1% de músculo al año a partir de los 40 años, si no entrenamos. Entonces, cuando llegas a los 80 has perdido casi la mitad de todo el músculo que tenías, ya no te puedes mover, ya no puedes reaccionar cuando te tropiezas en la calle, ya no te puedes sentar solo. Entonces, una manera muy buena de saber cómo estás envejeciendo es qué eres capaz de hacer con tu cuerpo. ¿Eres capaz de levantarte del suelo sin utilizar las manos? ¿Cuánto te cuesta levantarte de una silla? ¿Puedes movilizar tu propio peso corporal dentro de las manos? ¿Cuántas dominadas puedes hacer? Pues esos son marcadores funcionales que nos permiten saber si tu cuerpo funciona como el de una persona de 80 o de 20. ¿Y a qué edad has visto que nos empezamos a preocupar por nuestra longevidad y el envejecimiento? Pues yo ahora mismo he visto que hay 2 picos. Existe el pico que todos nos esperaríamos, que es alrededor de los 60 años, 55 años, que es cuando pues principalmente empiezas a notar que tu cuerpo ya no hace lo que podía hacer antes. Y crees que la muerte se empieza a acercar. Ya ves que te empiezas a sentir mayor. Pero luego ahora hay un grupo de personas jóvenes, entre 30 y 35 años, que empiezan a tener esta cultura de cuidarse, de querer vivir con una gran calidad de vida, de todo lo que ha salido de la buena nutrición, del deporte. Y entonces ahora ha salido un nuevo grupo de personas que son los que van a sacar más beneficio de la medicina de longevidad, que son todas las personas jóvenes que se quieren curar. Y esas personas que, por ejemplo, quieren vivir más tiempo, sin embargo, no cuidan su calidad de vida, ¿qué piensas de ello? A veces me llegan, hay personas que a veces me consultan y me dicen, yo quiero vivir más, quiero que me arregles, pero yo no hago deporte, yo tengo mucho estrés y yo no puedo cambiar mi vida porque mi vida no me lo permite. Yo no tengo curas mágicas y yo siempre trabajo como una pirámide. Y la base de la pirámide es el estilo de vida. Y es lo que te va a dar más o menos el 60 o el 70% de todos los beneficios. Entonces, si te puedo dar suplementos que te van a ayudar a mejorar una función u otra, sí, pero el beneficio va a ser mínimo. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer lo que hace falta para tener los beneficios, yo no te puedo ofrecer ni mejor calidad de vida ni más años de vida. Como te he dicho antes, para mí el número 1 siempre va a ser la actividad física. Pues por lo menos empezaremos por hacer deporte y ya luego estamos en nutrición, en sueño, en manejo del estrés y al final es hábitos. Yo lo llamo el mindset de longevidad, que es empezar a entender cómo todas las cosas que haces en tu día a día afectan la probabilidad de que tengas una vida sana y larga, ¿no? Entender que la masa muscular es un predictor de si vas a poder moverte o no, es un predictor de si vas a tener Alzheimer o no,
es un predictor de, de la capacidad que vas a tener de hacer deporte o de cargar a tus hijos cuando seas mayor. Lo mismo con el VO2 Max, lo mismo con la nutrición, lo mismo con el sueño. Una vez que empiezas a entender que todo lo que haces tiene un impacto, es mucho más fácil ir cambiando tu vida poco a poco, un hábito a la vez. No puedes pretender nunca que alguien cambie su vida al 100% de un giro completo en una semana, ¿no? Entonces, un hábito a la vez, cada vez lo vamos subiendo más hasta que al final la mayoría de mis pacientes acaban entrenando los 7 días de la semana. Militares, Pero por su propia convicción. Yo no les obligo a nada. Yo entreno los 7 días de la semana. Porque, y el entrenamiento en longevidad lo solemos dividir en 3 grandes grupos, que es el entrenamiento de zona 2. Bueno, esto ya sé que lo controlas porque te encanta el deporte, pero el entrenamiento de zona 2 es como la base de la pirámide del deporte, donde se hace un entrenamiento constante durante mucho tiempo a una intensidad moderada a baja, y el principal beneficio de esto es lo que se llama flexibilidad metabólica. Las mitocondrias, que es donde se produce la energía dentro de nuestro cuerpo, pueden utilizar o glucosa, son hidratos, o grasa como combustible. La mayoría de las personas están acostumbradas a trabajar casi exclusivamente con glucosa. Lo que hace el ejercicio de zona 2 es, a largo plazo, aumenta la cantidad de mitocondrias dentro del músculo y hace que esas mitocondrias empiecen a utilizar la grasa como fuente de energía. Esto permite controlar mucho mejor el metabolismo dentro del cuerpo y disminuye la probabilidad de un montón de enfermedades a largo plazo, como Alzheimer, diabetes, enfermedad cardiovascular. Luego está el entrenamiento de V2 Max, que ya hemos hablado del V2 Max y la importancia vital que tiene. Esto lo hacemos en entrenamiento de alta intensidad. Protocolos que pueden ser a lo mejor 4 minutos de muy alta intensidad, 4 minutos de descanso activo, 4 minutos de alta intensidad, 4 de descanso activo. Y luego el entrenamiento de fuerza, que es absolutamente fundamental. Entonces, si tienes que entrenar 3 tipos de entrenamientos diferentes, no puedes entrenar 2 días a la semana. ¿Cómo ves la evolución, José? ¿Y crees que realmente podremos llegar por lo menos de aquí a los próximos 10 años, a los 200 años, 140? ¿Cómo ves un poco el... Yo, con lo que tenemos hoy disponible, estoy seguro que perfectamente podemos aumentar los años que va a vivir una persona entre 10 y 20 años, sin lugar a dudas. Luego, existen una cantidad de tecnologías que se están desarrollando que van a llevar ese límite a un número que no sabemos. En longevidad se le llama velocidad de escape. Eso quiere decir cuántos años de vida adicionales ganas por cada año que vives. Ahora mismo estamos más o menos en 0,4. Por cada año que vives, pues a lo mejor puedes ganar 0,4 años más. En el día en que por cada año que vives puedes alargar un año más, hemos alcanzado la velocidad de escape. ¿Qué quiere decir? Que ya no envejeces. Si por cada año que vives un año más, podrías ser inmortal. Entonces, la principal tecnología que nos va a permitir esto, o lo que queremos, se llama reprogramación parcial epigenética. Esto viene de una investigación de un científico que se llama Shinya Yamanaka, que fue un científico japonés que descubrió cómo, cogiendo cualquier célula del cuerpo, de donde sea, y activando 4 genes, esa célula era como si tuviese un backup de su manual de instrucciones, y podía reparar su epigenoma completo y transformarse de nuevo como en una célula fetal, en una célula madre. Y lo que sucedió luego fue, bueno, si hay una manera de activar toda esa copia de seguridad y acceder de nuevo al manual de instrucciones completo, si podemos hacer eso en todo el cuerpo, entonces podríamos envejecer en sentido contrario. ¿Y qué se hizo al principio? Cuando se empezó a probar en animales, se vio que se podía conseguir, pero producía muchos problemas, producía crecimiento de tumores, un tipo de tumores que se llaman teratomas en ratones, y un poco se abandonó la idea. Luego otros científicos dijeron, a lo mejor si cogemos, en lugar de los 4 genes que descubrió Yamanaka, cogemos 3, vamos a ver qué pasa. Y lo que vieron es que se producía el mismo efecto, en que el reloj biológico de las células empieza a ir marcha atrás, pero no se producían todos los tumores ni ningún otro tipo de efectos secundarios. Y eso lo llamaron reprogramación parcial epigenética, parcial porque utiliza 3 en vez de 4. Y si eso lo consigues distribuir por todo el cuerpo, sería básicamente hacer que tu cuerpo empiece a envejecer marcha atrás. Podrían poner una inyección
que cada 10 años hace que tu cuerpo rejuvenezca 10 años. Como dejar de envejecer para siempre. ¿Y eso ya existe o va a existir de aquí poco? La reprogramación parcial Sí, epigenética existe. No se administra en vale. humanos, o por lo menos no que sepamos. A lo mejor en algún barco en la mitad del Atlántico hay humanos que ya se lo administran, pero ahora estamos haciendo muchos experimentos en animales. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha visto en biología es que el sistema nervioso no se regenera, ¿no? Si tú destruyes una zona del Ujú. cerebro o del ojo o de la retina, no se vuelve a regenerar. Y, por ejemplo, hay unos experimentos que salieron hace poco donde haciendo la reprogramación parcial en el ojo, te podías cortar el nervio óptico a un ratón, que pobre ratón, pero bueno, es como funciona la ciencia, y le volvía a crecer el nervio óptico. Las células que ya estaban muertas, que estaban completamente destruidas, retrocederlas a un estado fetal y volvía prácticamente Mm. a crecer el nervio óptico. Experimentos en cerebro, en Alzheimer, han conseguido detener la progresión del Alzheimer e incluso curar síntomas del Alzheimer, mejorar la eficiencia cognitiva y así, pues, muchos más. ¿Qué pasa? Que todavía está en una fase experimental y esto va a llegar. El día que llegue, se ha terminado el envejecimiento para siempre. Eso es brutal, lo que me acabas de decir, José. ¿Y qué piensas de Brian Johnson? Está gastando Ujú. mucho dinero en hacer experimentos y tal, como, y en probarse con él mismo, ¿no? Y Ujú. tú lo ves, ¿no? Como es, parece un tío joven y tal. ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí su aspecto positivo sin duda es que ha dado mucha visibilidad al campo de la Ujú, longevidad y a que esto del rejuvenecimiento era posible, ¿no? Entonces, con el documental de Netflix, de repente mucha gente le ha empezado a ujú, conocer, se ha empezado a juntar con muchos famosos y ha dado mucha visibilidad y ha generado interés en las personas. El problema es que su abordaje es poco realista y poco científico, ¿no? No puedes pretender que una persona se tome 400 pastillas todos los días, se vaya a la cama todos los días a las 9 de la noche, se despierta a las 4 de la mañana, haga 6 horas de ejercicio todos los días y luego se pase la mitad de la vida haciéndose pruebas médicas, ¿no? ujú. Es un poco llevar las cosas al extremo y además realiza muchas intervenciones en sí mismo que luego ha tenido que abandonar o dejar de hacer porque estaban produciendo un daño dentro de su cuerpo. Entonces, está realizando experimentos con su propio cuerpo que al final van a ser justo lo contrario de lo que quiere, que es vivir una vida más larga Ujú. y que su cuerpo se deje de deteriorar. Por lo menos, aunque existe cierto respaldo científico de muchas de las cosas que haces, pues otras son completamente absurdas, como hacerse transfusiones sanguíneas de su hijo de 18 años con la esperanza de que la sangre joven le mantenga más joven. Son, Qué bueno. ¿Hay tratamientos a día de hoy para revertir lo que es la edad? Has mencionado que es, bueno, el experimento este y tal. No sé si hay otros tratamientos que personas normales como Ujú. nosotros podamos aplicar. Empieza en el estilo de vida, como siempre. Mucha gente me dice, pero ¿cuáles son tus tratamientos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que me vas a dar? Como con la esperanza de que haya una píldora mágica que te va a solucionar toda la vida. Y no existe una píldora mágica que te vaya a Ujú, solucionar toda la vida. La biología del cuerpo humano es extremadamente compleja. Hay millones de variables y es irreal pensar que cambiando una variable vamos a tener un resultado espectacular. Si pudiésemos elegir una poción mágica para dejar de envejecer, para que el cerebro se mantenga, sería el ejercicio físico. Todo lo demás es ir aumentando las cosas. Pero, pues sí, incluye los 3 tipos de ejercicios que te he dicho, incluye la nutrición, incluye, por ejemplo, en nutrición es uno de los campos donde es más difícil asegurarle a una persona qué es lo mejor que puede hacer por su salud. Aunque vemos siempre en redes ujú, y en el mundo en general que la gente habla sobre una dieta, sobre una tribu nutricional como la mejor del mundo y ujú. la que tiene los mejores beneficios y parece que está completamente seguro de lo que dice. Científicamente la realidad es que no. En nutrición tenemos muy poca información de lo que realmente funciona. Hay pocas cosas. Uno de ellos es el balance nutricional. ¿Cuántas calorías ingieres en un día? Si ingieres más de las que necesitas, aumenta la energía en tu cuerpo, aumenta la grasa, o si ingieres menos de las que necesitas, Ujú. disminuye la grasa. La cantidad de proteína que tomas al día es la proteína de los 3 macronutrientes, proteína, grasa e hidratos. Es con diferencia el más Ujú. importante porque la proteína es lo que te va a dar, además de la estructura de tu cuerpo, todas las proteínas que necesitas para formar músculo, para la piel, para el cerebro, es también con lo que se hacen las enzimas dentro del cuerpo, que son los que llevan las acciones a nivel celular.
El metabolismo de todo lo que ocurre en tu cuerpo es a través de proteínas. Si no tienes suficientes proteínas, tu cuerpo no puede funcionar bien, no cabe ninguna duda. Y luego la cantidad de hidratos o grasas que tomas al final son simplemente fuentes de energía. Entonces, no es mejor ser vegano que ser carnívoro, que keto o paleo. Todas tienen algunos beneficios, algunos aspectos negativos, y lo que hay que hacer es intentar saber cuáles son los beneficios, cuáles son las deficiencias y corregirlas. Pero al final yo dejo que mis pacientes coman lo que quieran comer. O si por un motivo moral quieres ser vegano, me parece perfecto, pero tienes que saber que es una dieta que tiene mayores dificultades para alcanzar los requerimientos diarios de proteína y de proteína de calidad. Lo solucionamos, pero puedes seguir siendo vegano. ¿Tuvieses que quedar con algunos pilares importantes de la nutrición? ¿Cuáles serían? Y también me gustaría si puedes profundizar el tema del ayuno, si Mm, realmente ayuda el tema del envejecimiento y la longevidad. sí. En cuanto a la nutrición, lo que te acabo de contar, pues, la parte del balance energético, Ujú. luego está la parte de las proteínas, y cuando medimos si las personas se están alimentando suficiente o no, la manera de medirlo Ujú. es a través de la grasa corporal, tanto la grasa que tenemos en el subcutáneo como la grasa que tenemos a nivel de las vísceras, que es la grasa más peligrosa, que está relacionada con enfermedades cardiovasculares, cerebrales. Entonces lo que hacemos es medirlo de la forma más precisa, algo que se llama un escáner DEXA. Es como un tipo de radiografía de muy baja dosis que te dice exactamente cuánta grasa tienes, cuánto músculo tiene, cómo está distribuido. Mirando eso, yo puedo saber si inmediatamente si una persona ingiere más o menos calorías de las que debe, si ingiere más o menos proteína de la que debe, y me permite tomar medidas muy rápidamente. ¿Qué pasa? El 70% de las personas ingieren más comida de la que deben. Es raro el que toma menos, y luego hay un porcentaje que está más o menos bien balanceado. Entonces luego hay que elegir la estrategia para ayudar a las personas a que ingieran menos calorías de las que deben, a este 70% de las personas. Y hay tres. Una es contar cuántas calorías tomas, que es algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer porque es muy tedioso. Luego está restringir algún tipo de alimento en específico, que allí es donde vienen todas las dietas de las tribus, el Ujú. keto, el vegano, el carnívoro, quitan algún tipo de alimento, y al disminuir la variedad de alimentos que puedes comer, disminuyes de manera secundaria las calorías. Y luego está la restricción mediada por tiempo, que es donde entra el ayuno. Simplemente, al disminuir la cantidad de horas que puedes comer, tienes que ingerir menos calorías. Entonces es una Ujú. manera que es efectiva, no para todo el mundo, para disminuir la ingesta calórica. Tiene algunos problemas, y el principal de ellos es que, como tienes una ventana de alimentación que puede estar reducida, puede llegar a ser complicado consumir todas las proteínas que necesitas durante el día. Si tienes a lo mejor una comida durante el día y te tienes que comer medio kilo de pollo, pues a lo mejor no te entra medio kilo de pollo en una comida. Entonces, si eres capaz de mantener los requerimientos proteicos, el ayuno es una muy buena estrategia. Y luego hay otra parte que es la autofagia. La autofagia es un mecanismo dentro del cuerpo que se activa a través del ayuno, en el que lo que no está muy claro es a partir de cuántas horas de ayuno. Se cree que hay algunas maneras de mejorar este proceso a través de suplementación, pero lo que ocurre es que tus células identifican como estructuras que hay dentro de ellas que no están funcionando, que son como basura, Ujú. residuos, las reciclan y las transforman en sustancias útiles para la célula, en vista de que no han recibido ningún alimento en las últimas 18 horas, pues voy a tener que empezar a reciclar lo que no estoy utilizando. Entonces, eso aumenta la eficiencia de las células y la salud celular, y es una de las cosas que puede ayudar a enlentecer el envejecimiento. El punto a favor que tiene el ayuno. Tema de la suplementación, has mencionado la proteína y tal. Yo sé que la audiencia que nos está escuchando a veces puede tener esta duda, ¿no? ¿Qué suplementación nos puede ayudar en el tema del envejecimiento Mm. y si realmente estamos utilizarla? Yo, la suplementación es un tema muy complejo, y la manera más fácil para mí de saber si tienes o no que tomar Mm. algo de suplementación es, en lugar de intentar aprender, pues tengo que tomar omega 3, tengo que tomar magnesio y tengo que tomar creatina, es hacer como un marco de referencia para evaluar todos los suplementos. Entonces, lo primero que tienes que saber es si existe o no
evidencia científica para respaldar el uso de este suplemento y de seguridad. Los estudios que tenemos son en humanos o son solo en animales. Luego, ¿por qué lo estoy tomando? Este suplemento, ¿qué me está aportando? ¿Me está aumentando la probabilidad de vivir más tiempo o me está aumentando la probabilidad de mejorar mi calidad de vida? Luego, ¿existe alguna manera de asegurarme de que lo que me están dando sea realmente lo que yo creo que estoy comprando? Porque los suplementos no suelen estar igual de regulados que los fármacos. Si compras un fármaco en la farmacia, estás 100% seguro que lo que estás comprando es lo que te dan. En suplementación no existe ese rigor científico y te pueden estar vendiendo 20%, 40%, 80% de lo que crees que estás comprando y perder todo el efecto. Y luego, otra cosa que te ayuda mucho a saber si lo tienes que tomar o no es, ¿estoy corrigiendo un déficit que tengo dentro de mi cuerpo o estoy intentando tener una cantidad supranormal de esta sustancia dentro de mi cuerpo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con la creatina, que es uno de los suplementos más ampliamente utilizados, con mayor evidencia y que tiene la mayor relación coste-beneficio. Yo creo que debería venir en el agua. Hostia, Es- ¿tanto? sí. No hay ningún motivo para que una persona no tome creatina. Y la cantidad, ahora que estoy aquí, me gustaría aprovechar porque es un dilema que dicen, para que tengas unos beneficios a nivel cognitivo, llegue a escuchar una cantidad que está fuera de lo normal, entre comillas. Me gustaría que profundizaras un poco, por favor. Clásicamente se ha utilizado entre 3 y 5 gramos para el gimnasio, porque es la dosis de saturación muscular. Más allá de eso no tiene sentido, pero estudios recientes de los últimos 5 o 10 años han demostrado beneficios a nivel cognitivo, que mejoran tanto la función cognitiva en este momento como disminuyen la probabilidad de desarrollar neurodegenerativas como el Alzheimer y demencias a largo plazo. Y esta dosis está entre 10 y 12 miligramos al día. Y se tolera perfectamente. La dosis en la que la creatina empieza a tener efectos secundarios son 30 gramos al día. Entonces, tomar 10 no te supone ningún problema. Y el dilema es el que siempre había entre deportistas, retención de líquido, que no es tan buena, no sé qué. ¿Cómo lo ves? El primer mes, sobre todo, que empiezas a tomar creatina, aumenta la cantidad de líquido dentro de las células musculares. Pero a medida que tu cuerpo se acostumbra a la creatina, ese líquido lo vuelves a perder y funcionas perfectamente. Entonces, cuando estás consumiendo un suplemento como la creatina es algo que tu cuerpo produce. Dentro del cuerpo, todas las células musculares tienen creatina, pero y funciona como una fuente adicional de energía. Se guarda dentro del músculo y cuando el músculo necesita una fuente rápida de energía, tira de la creatina y es capaz de producir ATP a partir de allí. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente manteniendo esa reserva energética dentro del músculo mucho más alta. Entonces, estamos aumentando los niveles normales y luego tenemos también muchas marcas ya reconocidas a nivel global en las que sabemos, la más famosa es Creapure. No tengo ninguna afiliación con ellos, pero es una marca que sabes que si estás comprando esta, está obteniendo los beneficios que realmente crees que estás obteniendo por un precio que un mes de creatina te puede costar 5 euros. Entonces, ante unos beneficios tan grandes desde el punto de vista muscular y cerebral, por un precio tan bajo y con bajos efectos secundarios, no hay ningún motivo para que nadie no lo esté tomando. Creo que más caro, José. ¿Sí? Sí, porque yo también utilizo la marca Creapure y creo que son 300 gramos. Si valían 35 o alguna cosa así, claro. Bueno, ¿No? ¿Es mucho? sí. O quizás porque yo compro la marca, no quiero hacer ahora pero es una marca que al final creo que está certificada, ¿no? Creapure, y en esa marca, pues bueno, hay muchas marcas que lo utilizan. que la utilizan, correcto, pues Sí. porque está patentada, digamos, Correcto. ¿no? Pero no sé, ya me dieras de dónde la compras. Lo que te pasa es lo que luego- utilizo yo. Yo compro 1 kilo y creo que me sale por 30 euros el kilo. Hostia. Bueno, si queréis luego dejad en los comentarios que os pasa el enlace. No sé. Y no está promocionado, ¿eh? Eso también me lleva a si hay alguna otra suplementación que tengamos que tener en cuenta, José, que sea importante. Has hablado antes de la proteína y es otro dilema que me gustaría saber de tu punto de vista. Yo sé que estás muy metido y lo tienes todo medio. Y el tema del suero de proteína, el suero de leche, si es sano o no. Hay gente que no le gusta la leche, hay otro tipo de proteína que tengamos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos gestionar este? Casi todos mis pacientes yo les recomiendo suplementar con proteína. Los requerimientos diarios de media
de una persona están entre 1,6 a 2 miligramos por kilo. Eso quiere decir que para una persona de 75 kilos puedes requerir 150 gramos de proteína al día. Ingerir esa cantidad de proteína es posible, pero la mayoría de las personas no están dispuestos a tomar tanta proteína al día o no pueden. Entonces, si eres capaz de llegar a través de la nutrición, no hay ningún problema. Si no, necesitas suplementarlo. No hay discusión, es lo que te he dicho antes. El pilar fundamental de la nutrición es consumir los requerimientos diarios de proteína. ¿La fuente de la proteína importa? Sí. Se mide en base a la composición de aminoácidos. Las proteínas son como bloques de muchos aminoácidos. Los aminoácidos son como legos con los que se construyen las distintas proteínas y tenemos 20 de ellos dentro de la biología humana. Si estás tomando proteína de lentejas, pues a lo mejor hay 14 de los 20 aminoácidos, te están faltando 6. Entonces, de esa forma se mide la calidad de la proteína. Las proteínas que tienen mayor variabilidad, se mide un índice que va de 0 al 100. Las que tienen la mejor son la proteína del huevo, la proteína de la leche, que es la proteína de suero, y el pollo. Entonces, son las mejores fuentes de proteínas. Hay otras proteínas que, por ejemplo, muchos veganos prefieren tomar proteínas vegetales, proteínas de soja, que tienen algunas deficiencias, entonces tienes que suplementarlo con los aminoácidos que están faltando. El tema de la hidratación, ¿dónde queda? Es importante, ¿no? ¿Qué tipo de agua incluso tendríamos que tomar? El otro día vino una nutricionista que nos hablaba del agua de mar, que es importante. ¿Cómo lo ves un poco? Pues yo en hidratación es fundamental, sobre todo para la función de los riñones, y nuestro cuerpo está un 60% compuesto de agua. Si no tiene suficiente agua, hay muchas funciones corporales que no pueden funcionar. Y yo he escuchado sobre el agua de mar, el agua alcalina, el agua con limón. Hay como muchas tribus que ocurre lo mismo con el agua. Pues yo, desde el punto de vista científico, no he encontrado ninguna evidencia de que sea mejor o peor. El agua de mar pues, tiene una concentración muy alta de cloruro de sodio, que son electrolitos que tu cuerpo necesita, sí, pero están en una concentración mucho mayor de la que debes. Beber agua de mar te deshidrata, no te hidrata. Porque hay tanta sal dentro que saca agua del intestino, desde la sangre hacia dentro del intestino, para poder igualar las concentraciones. Entonces, yo no recomiendo a ninguno de mis pacientes beber agua de mar, aunque supongo que tomar un chupito de agua de mar al día no te va a producir ningún daño. Brutal. Sí, porque eso es un tema que venía de. Lo comentábamos por el tema de cuando haces carreras que sudas y tal, tomarte, como tú bien has dicho, un chupito quizás te pueda ayudar. Y otro tema que antes le hemos mencionado, doctor José, es el tema es el estrés social que convivimos con él. Cómo eso afecta de manera directa y cómo podemos lidiar con ello, porque muchas veces es como no tomamos conciencia de ello y lo que antes has mencionado, el día a día, la familia, el trabajo, y vamos acumulando ese estrés hasta que no somos conscientes. Sí. Es uno de los problemas más grandes y otro de los pilares de la longevidad es controlar el estrés. Entonces, como en todo, lo primero es medirlo. Utilizo varias herramientas para medirlo. Por ejemplo, se puede medir a través de una prueba de sangre midiendo los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol se correlacionan mucho con los niveles de estrés dentro de las personas. También la inflamación crónica. Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa que es el sistema de inflamación, que está diseñado para atacar sustancias exógenas que entren dentro de nuestro cuerpo, se activa y es como todo el ejército que viene, ataca al intruso y luego se vuelve a apagar. Lo que está pasando con el estilo de vida que tenemos actualmente es que ese sistema se mantiene encendido de manera constante, a un nivel bajo, pero de manera constante en todo nuestro cuerpo, y va produciendo daño y acelera la velocidad a la que envejecemos. Y eso es otra de las maneras de medir el estrés. Y luego hay un medidor muy, muy interesante que está cogiendo mucha fuerza en longevidad, que se llama el HRV, que no es más que si te dicen que tu corazón late a 60 latidos por minuto, sabes que por cada segundo late una vez. Pero nunca es 1,0000 exactamente, ¿no? A lo mejor uno es 1,01, 1,02, 1,06, 0,98, 0,95. El HRV es cuánto varía ese latido entre un latido y el siguiente. Y cuanto mayor sea ese número, mejor. Quiere decir que tienes un menor nivel de estrés. Es decir, que cuanto el corazón más varía entre un latido y otro, mejor para tu cuerpo.
Y eso tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. Digamos que el simpático mantiene un control mucho más estricto de la función del corazón y el parasimpático es como más relajado. Siempre intentamos aumentar el tono parasimpático en el cuerpo, que indica un nivel de relajación y de reducción del estrés. Eso se puede medir con cosas como este anillo, que además de medir el sueño, te mide el HRV, o con medidores más específicos que se utilizan como bandas que miden la actividad eléctrica del corazón. Has hablado del anillo. ¿Cómo funciona el anillo? Porque muchas personas lo conocerán, otros no. ¿Cómo mides, tu doctor, tu descanso cada noche? Pues, es importantísimo. El sueño es, para mí, el segundo después de la actividad física es el sueño. Tiene que ver con muchísimos sistemas dentro del cuerpo. Está un tipo de sueño que es el sueño profundo o el sueño no REM, que es donde se libera principalmente la hormona del crecimiento, y esto es lo que se produce toda la reparación de tejidos dentro del cuerpo. Cuando vas a entrenar, se produce un daño en los músculos, es en esta fase del sueño donde el músculo realmente se repara, donde se produce la hipertrofia. Por eso ves muchas personas que entrenan, pero no descansan y ven que no progresan, que no tienen ninguna ganancia ni en su performance, ni en los pesos, ni en la masa muscular, porque no están durmiendo suficiente. Luego también tiene mucho que ver con la limpieza del propio cerebro. Durante el sueño profundo hay un sistema dentro del cerebro que se llama el sistema linfático. Estos son como unas células que cuando duermes se hacen mucho, mucho más pequeñas, su volumen se reduce hasta 200 veces y eso se crean como unos canales dentro del cerebro por el que entra el líquido cefalorraquídeo y barre, como si fuese el camión de la basura, se lleva todas las proteínas, todos los desechos que se han producido durante el día y eso protege tu cerebro contra el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, demencia, Alzheimer. Y luego está el otro tipo de sueño importante que es el sueño REM. Durante el sueño REM es principalmente consolidación de la memoria, salud emocional, manejo del estrés. Entonces, mucha gente cree que duerme lo suficiente, cree que duerme bien, pero si no eres capaz de medir cuánto sueño REM y cuánto sueño no REM tienes, no sabes realmente que estás durmiendo. Yo tengo pacientes que dicen, sí, yo duermo 8 horas todos los días, pero luego cuando ves, tienen un 6% de sueño no REM y un 15% de sueño REM. Entonces, aunque estén durmiendo las horas que necesitan, su sueño, la estructura del sueño no es la suficiente. Este anillo es, aparte de los estudios del sueño a nivel médico, es lo segundo mejor que hay y me permite medir a mí todos los días cuánto sueño REM he tenido, cuánto sueño no REM he tenido, y además me mide el HRV y me dice cuál es mi nivel de estrés. Yo sé que alguno ahora estará pensando, por cuando usted no le marca bien, es decir, que no has tenido el sueño profundo, ¿cómo lo gestionas eso durante el día? Pues en la mayoría de los problemas del sueño, si me das 100 personas que tienen problemas para dormir, 80 de ellos se pueden cambiar y mejorar y tener un sueño casi perfecto con hábitos. Luego hay un otro 20% que pueden tener problemas graves del sueño que a lo mejor requieren intervenciones más específicas, pero con cosas tan simples como controlando la temperatura de la habitación. La temperatura óptima para dormir son 18 grados, controlando la cantidad de luces que hay, controlando el sonido, controlando la exposición a la luz durante el día, porque muchas veces una de las cosas que más regula el sueño es la melatonina, lo que también se puede tomar como suplementación. Pues la melatonina se produce de manera normal dentro del cuerpo y depende exclusivamente de la luz. Cuando ha sido un mecanismo biológico, evolutivo, que cuando el cuerpo detecta que ya no hay luz, empieza a producir melatonina y esto hace que entres en la fase del sueño y regula tu ciclo del sueño. Pasa que ahora vivimos en un mundo donde estamos rodeados de luces las 24 horas y bueno, es muy útil para muchas cosas, pero a nivel biológico confunde nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya no sabe cuándo tiene que producir melatonina y cuándo no. Entonces, una opción es o bajar la intensidad de las luces durante la noche o utilizar luces, sobre todo de color naranja, rojo, que no estimulan tanto este sistema, o utilizar gafas durante la noche que bloquean este tipo de luz dentro de los ojos y hace que tu cuerpo favorezca más la producción de melatonina durante la noche. Y es igual de importante por la mañana según te despiertas, decirle a tu cuerpo, ya no es de noche, ahora tengo que estar despierto, ir, si puede ser luz solar directa en los ojos. A primera hora de la mañana, mucho mejor, y si no, pues una luz brillante que te den los ojos todas las mañanas también ayuda. Y como esto hay muchas medidas que solo con cambios de hábitos es posible optimizar tu sueño en el 80% de los casos.
Y digamos un mal sueño, ¿hasta cuántos años nos puede quitar de vida? Porque estos quizás no sean conscientes o no lo tengan en cuenta, pero quizás cuando des el dato... Sin duda, una persona que no duerme bien, comparado con otro que sí, puede tener hasta 10 años menos de vida. Y lo ves sobre todo por la cantidad de, de factores dentro del cuerpo humano que afecta. Afecta el metabolismo, aumenta la probabilidad de tener diabetes, aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular, aumenta la probabilidad de demencias y de Alzheimer y disminuye el rendimiento de tu cuerpo. Muchas veces utilizamos una medida que utilizamos para medir la nutrición, que es el monitor continuo de glucosa, un sensor que va detrás del brazo. Puedes ver en tiempo real, en todo momento, tu nivel de glucosa y cómo responde tu cuerpo a cada alimento. Lo ves que el día que has dormido mal, ese día tu glucosa está siempre 10 miligramos por encima de la que sueles tener. Si normalmente estás en 90, el día que duermes mal, todo ese día estás en 100. Solo por no dormir ya se te estropea durante ese día todo el control de la glucosa. De hecho, hay un experimento que hacen todos los años, que es muy interesante, que es durante el cambio de horario de verano, que pierdes una hora de sueño. Ese día en particular aumentan las visitas a urgencias un 20%, la incidencia de infartos ese día es 40% mayor a lo normal y los accidentes de tráfico aumentan un 50% por una hora menos de sueño. Una hora. Un día que has Perdón, dormido, un día. un día que has dormido una hora menos, ¿no? El día que cambia el horario. Y usted, doctor, ¿cómo es tu rutina de sueño? Porque yo te veo y te veo muy bien. Yo le doy una importancia fundamental. En mi vida, siempre, siempre dejo 8 horas para dormir. Da igual si no las consigo o no, pero yo sé que si me voy a dormir a las 12, tengo que despertarme no me puedo despertar antes de las 8. O si sé que me tengo que despertar a las 5, pues me tengo que ir a la cama a las 10. Porque tengo que dejar esas 8 horas siempre, sí o sí. Porque ya si no te estás dando ni la oportunidad, si cuando pones la alarma pone la alarma sonará en 6 horas, ya sabes que esa noche no vas a poder dormir bien. Y luego sigo todo este tipo de recomendaciones que te acabo de decir. Controlo la temperatura de la habitación. eh, eh, Me aseguro de que no haya ninguna luz dentro de la habitación. Me aíslo muy bien de todos los sonidos. Tengo mucha conciencia de mi exposición a la luz. Y tomo algunos suplementos que me ayudan a relajarme más durante la noche. Si puedes revelar alguno, aunque sea. Sí, los dos que tomo para mejorar el sueño, uno es el treonato de magnesio, que es una sal especial de magnesio que mejora su absorción a nivel del sistema nervioso central, puede cruzar lo que llamamos la barrera hematoencefálica y activar dentro del cerebro, mejora la calidad del sueño, sobre todo el sueño profundo, mejora la cantidad de sueño profundo. Y el ashwagandha. El ashwagandha es un adaptógeno que además de disminuir los niveles de cortisol, facilita el quedarte dormido durante la noche y que tengas un descanso menos interrumpido durante la noche. Había escuchado que te ayudaba también la parte cognitiva, ¿no? La ashwagandha, si no me equivoco. No he visto evidencia, Vale. o por lo menos que yo sepa, en aumento cognitivo. Sobre todo, su principal función es un adaptógeno, que nos ayuda a adaptarnos a situaciones estresantes. Y también me gustaría saber, ahora que hemos mencionado muchas cosas, doctor, ¿hay algún mito que te gustaría desmentir sobre la longevidad que hayas escuchado mucho frecuentemente? Mm, Hay muchos, pero yo creo que en el ámbito donde hay más mitos es sin duda en la alimentación. Em, Me llegan muchos pacientes que creen que por tomar una medida en específico están consiguiendo un gran beneficio como, pues yo soy vegano porque me han dicho que si comes carne aumenta el riesgo de cáncer de colon. Entonces, es algo que justamente eso es uno de los grandes mitos, que se cree que comer carne aumenta el riesgo de cáncer y no es verdad. Lo que aumenta el riesgo de cáncer y que está demostrado es el aumento del consumo de carnes procesadas y curadas. Por ejemplo, el bacon o las carnes curadas que se toman mucho en España, sí está demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Pero tomar carne roja o blanca o cualquiera no aumenta el riesgo de cáncer. O otro de los mitos más grandes que me he encontrado es el tratamiento de la menopausia. Es está muy inculcado en la cultura tanto de las personas
como de los médicos. A mí me formaron enseñándome que tratar la menopausia produce cáncer de mama. Y eso viene de una investigación que se realizó, que estuvo mal hecha y que nos dio unos resultados equívocos que se transmitieron a toda la medicina y a los que se les hizo mucha publicidad. Y eso ha hecho que los médicos tengan mucho miedo de tratar la menopausia por el riesgo de producir cáncer de mama. Y ya hay más de 20 años de estudios que demuestran que no es así, que de hecho mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de infartos, de Alzheimer, las mujeres viven mucho mejor, incluso hasta la parte cognitiva y de salud mental, pero sigue habiendo mucho miedo a tratar la menopausia. De hecho, tengo pacientes en las que les estaba tratando, están muy bien, y de repente van a su ginecólogo y el ginecólogo se horroriza y les dice que tienen que dejar ese tratamiento porque les va a producir cáncer. Y hay millones de artículos de evidencia científica que demuestran que no es así, pero la medicina tarda mucho tiempo en evolucionar y en incluir la ciencia nueva dentro de la práctica clínica habitual. Un poco uno de los objetivos de la longevidad es hacer que la ciencia que está saliendo hoy esté disponible para ayudarte a mejorar tu salud mañana. Que no haya que esperar 15 años para que puedas aprovecharte del conocimiento científico. El órgano más importante para la longevidad, antes lo has mencionado también, quería profundizar más a ello para que primero me gustaría saber cuál es. El músculo, sin duda. Y llegado al músculo, antes se malinterpretaba el músculo, ¿no? Parecía que era algo para los gimnastas, los culturistas, y cada vez se está tomando más conciencia. ¿Por qué es tan importante el músculo para la longevidad y cómo hacerlo? ¿De qué manera? El músculo antes se pensaba que era un órgano motor, que estaba conectado entre un hueso y otro y al moverse te ayudaba a realizar el movimiento que necesitabas realizar. Y ahora ese concepto está cambiando y ahora lo vemos como un órgano endocrino. Hay una cantidad de sustancias que se producen dentro del músculo que se liberan a la circulación sanguínea, viajan por todo el cuerpo y alteran el funcionamiento de otros órganos, principalmente el hígado, el riñón y el cerebro. Y este tipo de sustancias se les llama exerquinas, que se liberan durante el ejercicio y mejoran la sensibilidad de la insulina, disminuyen la probabilidad de tener diabetes. Además, el músculo absorbe la glucosa cuando tomas. Una de las cosas que controlamos más son los picos de glucosa. Toda esa glucosa que ingieres cuando tomas pues, cualquier alimento rico en hidratos, el músculo funciona como un muelle que absorbe toda esa cantidad extra de glucosa que luego veremos que tiene implicaciones en el desarrollo de muchas otras enfermedades. Además, a nivel cerebral hay una proteína que se produce en el músculo que se llama cloto, que la única manera de liberarla a la sangre es a través del entrenamiento físico de fuerza de muy alta intensidad, y los últimos experimentos demuestran que incluso puede aumentar tu capacidad cognitiva un 30%. La administración de una dosis de clota aumenta durante 15 días tu capacidad cognitiva un 30%. Y en general, digamos que otra parte importante del músculo es el músculo cardíaco, que es al final el latido del corazón y toda la parte cardiovascular y de la VO2 max, que también es entrenar, al final es lo que afecta mayor número de sistemas y lo que te va a ayudar a mantenerte vivo durante más tiempo. Entonces, si no entrenas, no puedes esperar tener una vida saludable cuando tengas 90 años, de ninguna manera. No importa, da igual lo que hagas. He dicho que no sé si puedes repetir eso de poder aumentar tu parte cognitiva un 30%. ¿De qué manera? Es una proteína que se llama cloto. Entonces, se están haciendo experimentos porque se cree que esta proteína va a ser finalmente o la cura o el primer tratamiento real que vamos a tener para el Alzheimer. Ahora mismo en Alzheimer tenemos muchas herramientas preventivas, pero si ya estás en el rango en el que tienes síntomas y en el que tu cerebro se ha deteriorado, no hay nada que hacer. Todas las herramientas que tenemos producen un aumento, si acaso, del 2-3%. Prácticamente no hay tratamiento. Entonces, se ha descubierto que esta proteína, al administrarla de manera exógena, como un fármaco, aumenta tu cognición, tus habilidades cognitivas, digamos, tu inteligencia, un 30%, y además elimina los signos de progresión del Alzheimer, de que el Alzheimer está empeorando. Esto yo creo que va a estar disponible en los próximos 3 años, y además de ser un tratamiento para el Alzheimer, pues
Imagina poder ponerte una inyección que te hace ser 30% más listo. Te la tienes que poner cada cierto tiempo, por lo menos una vez al mes, pero parece un modelo de negocio interesante. Ya veo a todo el mundo poniendo ahí cloto. La única manera de obtener cloto de manera natural es con el entrenamiento físico de fuerza. Está en el músculo y al romper las fibras musculares se libera la sangre y llega al cerebro. Por eso también está parte de los beneficios de la actividad física, es la parte cognitiva. Todas las personas que hacemos deporte lo consideramos una actividad para nuestra salud mental. Sabes que te encuentras mucho mejor, que no eres la misma persona cuando has hecho deporte que cuando no. Yo intento transmitirle a mis pacientes que ejercitarse es igual de importante que comer o que respirar. Si dejas de comer, dejas de respirar o dejas de hacer deporte, pues que te vas a morir. Hay algo que estuve viendo y no sé si es cierto o no, me gustaría saber tu opinión, José, que se estaba haciendo estudios, no sé si una pastilla para replicar la bioquímica como del deporte. Sí. Y viendo que las personas quieren como algo más rápido, ¿no? Y yo también me incluyo, ¿no? ¿Crees que eso llegará realmente, que con una pastilla tengas los beneficios del deporte? He leído la investigación y sí, creo que llegará, pero nunca al 100%. Pues, la biología humana es muy compleja y cuando haces ejercicio físico se liberan cientos de sustancias a la sangre que son las que tienen el efecto en el resto del cuerpo. Entonces se podrá imitar probablemente las sustancias que generen la mayoría de los beneficios, pero luego el ajuste fino de a lo mejor te ayuda con la parte metabólica, pero no te ayuda con la parte cognitiva, te ayuda con la parte de ganancia muscular, pero no te ayuda a lo mejor no aumenta la esperanza de vida como si aumenta tener un músculo más grande. Entonces yo no le vería sentido a tomar una pastilla que imite los beneficios del ejercicio físico cuando el ejercicio físico es pues, prácticamente gratis, más que apuntarte a un gimnasio si acaso, pues lo puedes hacer perfectamente sin un gimnasio y tiene tantos beneficios desde la parte mental a la fisiológica que no tiene sentido sustituirlo por otra cosa. ¿Hay algunas enfermedades que avancen en envejecimiento? Bueno, no tanto enfermedades que avancen el envejecimiento, pero sí que en longevidad hablamos como de los 4 grandes enemigos para tu salud, que son la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de colesterol dentro de las arterias, es el asesino número 1 a nivel global, porque es la causa tanto de los infartos, lo que llamamos enfermedad cardiovascular, como de la enfermedad cerebrovascular, los ictus, los derrames cerebrales, son todos causados por aterosclerosis. Y para que la aterosclerosis ocurra, hacen falta 3 cosas. Uno, que hay una molécula en la sangre que se llama ApoB. La ApoB no se mide en la mayoría de las analíticas, aunque es para mí igual top 5 de biomarcadores. Es la molécula que transporta el colesterol. Cuando miden el colesterol en sangre, lo que están midiendo es cuánto colesterol hay dentro de esa ApoB. Entonces, el número de partículas de ApoB. Luego, lo siguiente que tiene que pasar es que esa ApoB tiene que atravesar la pared de los vasos que se llama el endotelio. Y cuando atraviesa el endotelio, allí se produce el tercer paso, que es la inflamación. El sistema inmunológico lo reconoce como algo extraño, que no debería estar allí, lo ataca y crea una placa para atraparlo. A medida que esa placa va creciendo y creciendo y creciendo, se va obstruyendo el vaso por el que pasa la sangre y se producen coágulos que luego se pueden desprender y es lo que produce los infartos y los derrames cerebrales. Entonces, tanto la cantidad de partículas de ApoB como el daño en el endotelio que hace que pasen a donde no tienen que pasar son cosas que podemos controlar muy bien. Si yo me aseguro de que una persona no tenga suficientes partículas de ApoB, porque al final es por cuestión de probabilidad, si tienes 200, será mucho más probable que una llegue a donde no tiene que llegar que si tienes 4. Entonces yo controlo muy bien los niveles de ApoB y controlo la capacidad que tiene el endotelio de dañarse, que es principalmente a través del control de la glucosa, el control de la inflamación y el control de la presión arterial. Puedo prácticamente asegurar que nunca vas a tener un infarto. Entonces, para mí ese es uno de los fallos más grandes de la medicina tradicional, es que los infartos y las enfermedades derivadas de la aterosclerosis
en la causa número 1 de muerte en el mundo, cuando lo podemos evitar perfectamente. No digo que sea cero, pero no tiene por qué ser la principal causa de muerte en el mundo porque sabemos cómo hacer que no suceda. Me acabas de explotar la cabeza, José. ¿Y podemos evitar los infartos? Sí. De hecho, es parte de una parte está en la prevención y otra parte está en el diagnóstico. ¿No? La prevención es lo que te acabo de comentar. Podemos prevenir que las partículas de ApoB lleguen al endotelio para producir todas estas placas y luego utilizamos herramientas diagnósticas muy avanzadas para asegurarnos de que ya tus arterias no hayan sufrido ese daño. Por ejemplo, si llega un paciente que tiene 60 años y no se ha cuidado durante sus primeros 60 años, muy probablemente ya hay algunas de esas partículas que se hayan depositado en los vasos y que estén produciendo una obstrucción parcial. Y eso no lo puedes saber hasta el día que sufres el infarto. Entonces, lo que hacemos una prueba donde miramos dentro de las arterias del corazón y lo pasamos por una inteligencia artificial que nos dice el riesgo que tiene esa persona de padecer un infarto en el futuro. Dice, tiene una obstrucción del 60% con una placa que se puede romper y esta persona va a tener un infarto de aquí a los próximos 3 años. Tomas todas las medidas para que esa placa no siga creciendo o si está en un estado crítico, muchas veces hay que tratar el infarto antes de que aparezca. ¿Podrías evitar infartos en el deporte? Sí, sin duda, es muy, muy, muy importante. Y veo que no sé, por lo menos por lo que yo sé, todavía no se está aplicando. No se está aplicando porque todas estas cosas cuestan dinero. Hacer pruebas de este nivel requiere de maquinaria muy especializada y esto cuesta dinero. Entonces, todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, funcionan a través de un presupuesto. Tienen una cantidad de dinero que pueden gastar en toda la población y ese sistema en realidad no está diseñado para maximizar tu salud. No está diseñado para asegurarse de que el individuo esté lo mejor que puede estar posiblemente. Está diseñado para que con los recursos que tenemos, la mayoría de las personas estén lo mejor que se pueda. Es como funcionan los sistemas de salud. Si los recursos fueran infinitos, sí que se podría invertir en que todas las personas funcionen al 100%. Entonces, con el sistema de salud habitual, es prácticamente imposible llegar a ese nivel de detalle simplemente porque no existen los recursos. Imposible. Entonces, yo lo que le ofrezco a las personas es la posibilidad de salirse de ese sistema y hacer ellos mismos por sí mismos lo mejor que puedan hacer por su salud. Porque la medicina sabe cómo hacer, qué es lo mejor que podemos hacer por tu salud, pero cuesta dinero. Sería un proceso muy, perdón, muy caro el tema de mirar los ApoBs, mirar cómo evitar un infarto en una persona. Por ejemplo, el marcador más importante, que es el ApoB, pues es una analítica que yo creo que puede costar 30 euros añadirlo dentro de tu analítica, pero no se hace de manera habitual. Por ejemplo, ya la parte de mirar dentro de las arterias con esta prueba que ya se llama una angiografía coronaria y luego el software de inteligencia artificial también cuesta dinero, puede salir por unos 2.500 euros. Pero en una persona que tiene ya un riesgo cardiovascular, que a lo mejor muchos de sus familiares han muerto por un infarto o que ya venía con unos niveles de ApoB durante años muy elevados, pues te compensa a lo mejor gastarte 2.500 euros en asegurarte de que tus arterias no se están cerrando. ¿Qué piensas, José, de la medicina generativa? Como generativa. Es decir, tenemos la terapia regenerativa, perdón. El tema este de intentar prevenir lo que llevamos mencionando un poco, el envejecimiento. ¿Cómo lo ves a día de hoy? En la medicina tradicional, convencional, vamos a llamarle, y la que aplicas, por ejemplo, a día de hoy. Bueno, sí, nosotros lo llamamos medicina de longevidad. Entonces, la medicina tradicional no es, digamos que se ha enfocado. La medicina tradicional se ha enfocado siempre en curar. Y ha tenido un éxito tremendo y prácticamente estamos vivos hoy, todos los que estamos aquí, gracias a este tipo de medicina. Porque hace 300 años, con la medicina que había, si tenías una infección te podías morir. La probabilidad de que una madre se muriera dando a luz un hijo era casi del 40%, o de que el mismo niño en el momento del nacimiento se muriera. Entonces, esta medicina ha sido muy, muy eficaz en identificar estos problemas, encontrar una solución y curar
cuando aparece una enfermedad. Pero donde se ha quedado corto es en la otra parte de la longevidad, que es la calidad de vida. No se enfoca en prevenir que desarrolles una enfermedad, sino en una vez que la has desarrollado, limitar el daño que sufre tu cuerpo para que pueda seguir viviendo una vida. ¿Qué pasa? Que cada vez que curamos una enfermedad, nuestra calidad de vida disminuye un poco. Si tienes un pequeño infarto y tratamos el infarto, pues ahora tu corazón ya no funciona igual. Entonces ahora a lo mejor antes podías caminar 1 kilómetro y ahora te cansas a los 100 metros. Entonces baja un poco tu calidad de vida, luego tienes un problema respiratorio y ocurre lo mismo. Y así vas bajando escalones de calidad de vida hasta que llega un día que nos convertimos en las personas mayores que vemos a diario en las calles, que han sufrido tanto daño en su cuerpo que ya prácticamente no pueden valerse por sí mismas, ni de manera cognitiva ni de manera física. Y esto es lo que estamos intentando solucionar en la medicina de longevidad. La principal diferencia es un enfoque casi obsesivo en la prevención, cómo podemos prevenir que ocurran todas estas cosas, y luego medir muy bien todos los biomarcadores de funcionamiento del cuerpo. Cómo está funcionando tu cuerpo hoy, cómo funciona cada órgano, el hígado, la sangre, los riñones, el cerebro, el sueño, todas las cosas que determinan tu calidad de vida e intentar optimizarlas al máximo. Eso me genera una duda. Es si una persona, creo que también la audiencia alguna vez la habrá pensado, si tú haces todo lo que está en tus manos, ¿realmente puedes llegar a vivir, que es el sueño de muchos, 90 y pico años? Sí, sin duda. Solo con estilo de vida, si haces todas las cosas correctas, puedes llegar a vivir el 100 años perfectamente. Por ejemplo, el principal problema y lo que yo veo diario es que mucha gente cree que está haciendo las cosas correctas, pero si no lo mides, no lo sabes. Por ejemplo, tengo algún paciente que muy deportista, pero solo hace de ejercicio aeróbico. Solo tiene una capacidad aeróbica muy alta, tiene un buen VO2 max, pero nunca en su vida ha hecho un entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿hace deporte? Sí. ¿Hace más deporte que la mayoría de las personas? Sí. Pero cuando le medimos su cantidad muscular en el escáner DEXA, vemos que está peor que el 98% de las personas. Y eso ya te pone en un percentil de muy alto riesgo de tener enfermedades como el Alzheimer o de que como tienes tan poca masa muscular, aunque los músculos son fuertes, tienes tan poca masa muscular que ante cualquier problema, imagina que tienes una infección y te ingresan durante un mes, pues tu masa muscular no es suficiente para mantener tu cuerpo durante ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sí, llevas una vida relativamente sana, pero tus biomarcadores a lo mejor no están donde tienen que estar. Lo importante es poder medirlo. Poder medir el sueño, poder medir el músculo, poder medir la grasa, poder medir tus niveles de glucosa, tus niveles de ApoB, todos estos biomarcadores, cuando los juntas todos, realmente puedes decir, vale, sí que eres una persona que vive como tienes que vivir, estás haciendo lo que tienes que hacer y vas a obtener el resultado al que quieres llegar a través de la ciencia. Yo creo que me tendrías que mirar los míos a nivel muscular, José, porque el hecho de correr, nosotros que somos corredores, el gimnasio sí que es verdad que es algo que se está introduciendo, pero es algo que a tener en cuenta. Otro tema que me gustaría tratar es el tema de la obesidad, si realmente afecta en lo que es nuestra longevidad. Increíblemente. La obesidad, la diabetes y las enfermedades metabólicas es otro de estos 4 grandes enemigos para la salud. Y es tanto así que los únicos 2 factores externos de los que estamos completamente seguros que producen cáncer son el tabaco y la obesidad. Más de 30 tipos distintos de cánceres están relacionados con la obesidad. Entonces, las enfermedades metabólicas y la obesidad como tal no son una causa de muerte, que diga, se ha muerto por obesidad, pero son como gasolina encima del fuego. Aumentan todo el resto de enemigos. Es mucho más probable que tengas demencia y Alzheimer si eres obeso, que tengas un infarto, pues es más probable que tengas cáncer. Y es una epidemia y ha habido mucho problema también porque se ha empezado a normalizar. O sea, hay una cultura muchas veces a través de las redes sociales de que no hay ningún problema con ser gordo, de que es simplemente una forma más de vivir y como médico jamás podrías estar de acuerdo con esa creencia porque la obesidad es una enfermedad, no hay discusión y aumenta mucho el riesgo de que mueras, aumenta el riesgo de que desarrolles cáncer, entonces bajo ningún concepto se puede aceptar. Hay miles de herramientas para controlar la obesidad.
La última, la más nueva que ha salido, son los agonistas del GLP-1, el Ozempic y el Mounjaro, que al final son una herramienta más, pero que va a ayudar a millones de personas a controlar su peso y a disminuir su cantidad de grasa, especialmente la grasa visceral, que está relacionada con todo el desarrollo de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte. Y el deterioro cognitivo lo vamos perdiendo con ya que nos vamos haciendo grandes y si es así, ¿cómo prevenirlo? Claro, existe cierto grado de disminución de funciones cerebrales a medida que nos vamos haciendo mayores, pero ciertamente se puede prevenir y podemos esforzarnos por mantener nuestro cerebro de la mejor forma posible. Una parte genética, hay algunos genes que están relacionados con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer. De hecho, el actor Chris Hemsworth, el de Thor, se retiró de la actuación después de una consulta con su médico de longevidad porque a través de su genética determinaron que tenía 10 veces más probabilidad de tener Alzheimer que una persona normal. Y ante este riesgo, pues decidió disminuir su nivel de estrés y empezar a vivir una vida orientada a proteger su cerebro a largo plazo. Porque si te lo dicen cuando tienes 40 años, es mucho más fácil evitar que eso llegue a suceder luego cuando tengas 60 o cuando tengas 70. Si empiezas a tomar todas las medidas adecuadas a los 55, pues ya no podrás llegar al mismo nivel. O sea, a nivel genético, el principal gen se llama el gen del ApoE y existen 3 variables. Puedes tener el ApoE 2, 3 o 4. El ApoE 4, si te hacen un análisis genético y tienes un ApoE 4, aumenta el riesgo de padecer Alzheimer en un 400% respecto a una persona que no lo tiene. Y si tienes 2 genes ApoE4, aumenta en un 1000%. Chris Hemsworth tenía 2 ApoE4, tenía 1000 veces más, 1000% probabilidad de tener Alzheimer. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar tener Alzheimer y cuidar tu cerebro a largo plazo? La poción mágica y la número 1, sin duda, es el entrenamiento de fuerza. Parece que no tiene nada que ver, que digas, pero ¿qué tendrán que ver los músculos con el cerebro? Y seguramente habrá algo mucho más útil, no sé, a lo mejor el omega 3 o la creatina o algún fármaco especial para mantener el cerebro, y todos los estudios acaban en la misma conclusión. No hay ninguna herramienta más poderosa para evitar el deterioro del cerebro que el entrenamiento de fuerza. La número 1. Y luego hay otra gran cantidad de cosas, como el sueño, la nutrición, hay suplementos para intentar mantener la salud cerebral, como la creatina, el magnesio, el omega 3. Es muy, muy importante el omega 3 porque es de lo que están compuestas las membranas de las neuronas y les produce cierto nivel de protección y antiinflamación en el cerebro. La sauna, que es una herramienta que utilizada correctamente puede disminuir hasta en 50% la probabilidad de que tengas deterioro cognitivo. La salud dental es algo que a priori parece que no tiene nada que ver, pero la inflamación que produce no tener una salud dental adecuada afecta de manera muy, muy negativa el cerebro y puede aumentar hasta en 30% la probabilidad de tener Alzheimer, no tener una buena salud oral. Entonces, utilizar un cepillo de dientes eléctrico, utilizar el hilo dental, todas son cosas que favorecen la salud del cerebro. A ver, ¿qué nos queda? Nutrición, sueño, deporte. Tocado todo, José. No te has dejado nada en el tintero. Y esto que acabas de decir es muy bueno, porque hace poco hemos tenido una odontóloga. También me explotó la cabeza porque decía que podíamos tener una lesión de rodilla o en el gemelo por una caries en nuestra boca. Y ahí mencionó la importancia de lo que es la salud bucodental. Sí. O sea, algo que me llama la atención es cuando has mencionado que gracias a la inteligencia artificial podíamos detectar un infarto y estos avances. Algo que me chirría mucho es el tema del cáncer, los tumores. Realmente también tenemos las herramientas para poder prevenirlos, porque es algo que, por desgracia, nos quita la vida y nos la roba. Exactamente, el cáncer es otro de los grandes enemigos de la vida y así como con los infartos prácticamente podemos asegurarnos de controlar todos los factores para que no ocurran, por desgracia con el cáncer no. El cáncer al final ocurre por mutaciones en el ADN, algunos genes que controlan el crecimiento de tumores
que sufren una mutación y al dejar de funcionar hacen que sea más probable que desarrollemos un tumor. Entonces, sí es cierto que a través del estilo de vida y disminuyendo la cantidad de agresiones que sufre nuestro ADN, podemos disminuir mucho la posibilidad de desarrollar un cáncer, pero nunca podrá ser cero. Siempre así sea por cosas como cosas que comemos, o la exposición al sol, o la pureza del aire, microplásticos, miles de factores que no están dentro de nuestro control, pueden producir esa mutación y desarrollar un cáncer. Por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a ser capaces de prevenir la aparición del cáncer al 100%. Entonces, todo el beneficio en el cáncer viene en detectarlo a tiempo. Lo llamamos detección ultra precoz. En un cáncer avanzado, que llamamos en estadio 4, cuando tienes metástasis, que se ha distribuido ya por el resto del cuerpo, puede tener una mortalidad alrededor del 90%. No, prácticamente una sentencia de muerte asegurada. Mientras que un cáncer precoz, pequeño, que no se ha distribuido alrededor del cuerpo y que lo que llamamos un estadio 1, puede tener una mortalidad, dependiendo del tipo de cáncer, entre un 5 y un 10%. Entonces la clave está en detectarlo a tiempo. Y para eso utilizamos mucha tecnología, inteligencia artificial, utilizamos, por ejemplo, cosas como la resonancia de cuerpo entero, donde metemos tu cuerpo entero en una máquina que nos permite ver todos los órganos y detectar tumores de hasta milímetros, porque el cáncer no aparece de un día para otro. Normalmente tienes un cáncer dentro de tu cuerpo que empieza como una bolita muy pequeña y durante meses o años va creciendo. Si yo cada cierto tiempo miro dentro de tu cuerpo para buscar todos esos pequeños tumores que van creciendo y los detecto cuando son muy pequeños, te los quito y estás curado. Hay otras herramientas para detectar cáncer en sangre, por ejemplo, que detectan cadenas de ADN que son propias de ese tumor y a través de una prueba de sangre puedes decir, esta persona creo que tiene un cáncer de pulmón, vas, haces una prueba específica y lo detectas. O justo para el cáncer de pulmón hay una herramienta de inteligencia artificial, es impresionante, que utiliza como input una tomografía del tórax y se lo enseñas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te dice, esta persona, aunque aquí no hay absolutamente nada, no veo más que píxeles negros, dentro de 3 años va a tener un cáncer aquí. Y lo que haces es seguirlo muy de cerca y apenas ves que hay una pequeña manchita, lo quitas y es un tumor de 1 milímetro. He visto a veces que se ha generado la duda, incluso el médico, que no sabía si realmente era un tumor o no. Y ahora me acabas de decir que se puede ver con 3 años de antelación si tiene un tumor o no. Actualmente no lo tiene. Lo que pasa es que no sabemos. Uno de los misterios de la inteligencia artificial es que tú le das un input y luego ya te da un resultado sin saber lo que ocurre en medio. Entonces, cuando le damos estas imágenes, es capaz de predecir que allí va a aparecer un cáncer, aunque tú, viéndolo como humano, con tus ojos, no ves absolutamente nada, no hay nada. Y le preguntas, oye, ¿cómo sabes que aquí va a haber un cáncer? Enséñame. Y dices, no, yo sé que aquí va a haber un cáncer. Cómo, la cantidad de datos y el procesamiento que utiliza, pues es un misterio y no sabemos cómo funciona. Pero a mí el cómo lo hace me da igual. Si me dice que uno de mis pacientes va a tener un cáncer y le puedo salvar la vida gracias a eso, pues bienvenido sea. Esto es muy importante. Si llegamos a este punto, José, creo que salvaremos muchas vidas. Exactamente, ese es el objetivo. Y más a tiempo. Antes, cuando me has comentado que todos podemos llegar a 100 años, yo de pequeño, por ejemplo, siempre he pensado y me doy cuenta que he estado equivocado de que la genética es importante para vivir más o menos. ¿Crees que realmente tiene una influencia? Sí, está estudiado, son 20%. Entonces estoy bien. 20% de tu esperanza de vida y de cuánto vas a vivir viene determinado por tu genética. El 80% restante te lo tienes que currar. A tope. ¿Y qué actitud tenemos que tener para enfrentarnos al envejecimiento? Pues lo más importante es el mindset de longevidad, ¿no? El pensar cuál es mi objetivo en la vida. ¿Qué quiero hacer yo dentro de 20, 30 o 40 años? ¿Qué quiero ser capaz de hacer? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿Y qué cosas tengo que hacer si quiero llegar allí? Y saber que al final tu destino y tu salud está en tus manos, que hay mucho más dentro de tu control de lo que en principio muchas personas creen que viene determinado por la genética, y mucha gente no se da cuenta de que
el llegar a una edad muy mayor y ser capaz de ser independiente y mantenerte como a lo mejor si tienes 90 años, funcionar como funciona una persona de 50 o de 60, es posible. Y porque con ese concepto que tenemos todos del envejecimiento, muchas veces la gente dice, no, no, pero yo no quiero llegar a los 90, pero no ves cómo están las personas de 90 años. Sí, pero si pudiese llegar a los 90 o a los 100 y comportarte como una persona de 60, ir a esquiar, ir, ir de paseo con tu familia, ser independiente, hacer la compra, disfrutar de la vida con 95 o 100 años, ¿quién te diría que no? El problema es que todos pensamos, no, no, yo no quiero llegar a los 100 porque mira cómo están las personas que tienen 100. Pero ahora se han hecho también muy virales en redes sociales los vídeos de, pues mira esta persona con 95 años y mira todo lo que hace, mira cómo entrena, mira lo fuerte que está. No es genética, es que se lo han currado. Ya te veo a ti que te estás viendo con 100 años como si tuvieses 50 años. Yo creo que la persona que va a vivir 120 años ya ha nacido. 150 también. 200 aún no lo sé. Explícame eso, ¿cómo que ya ha nacido la persona de 150? La persona que va a vivir hasta los 150 años ya está viva. Explícamelo. Explícamelo, profundiza, no me dejes así. Con los avances que tenemos hoy en día y con lo que se espera que va a llegar en los próximos 10 a 15 años, será posible controlar el envejecimiento hasta un punto en el que no será para nada descabellado pensar que una persona puede llegar a vivir 150 años con buena calidad de vida. Y eso me lleva a mí, José, a otra pregunta, que es el tema emocional. Yo no sé si el estudio era cierto o no, que las personas que, por ejemplo, vivían más tiempo, el tema de ser optimista, alegre, influía esto en su esperanza de vida. ¿Es así? Y si es así, cuando midimos, por ejemplo, y sabemos que vamos a durar, por ejemplo, 150, nuestra parte emocional, ¿dónde queda en todo este proceso del envejecimiento? Sin duda. Es súper importante la manera en la que afrontas la vida y sí que ha habido estudios de que las personas que afrontan la vida con una actitud más positiva viven más. Y otra de las cosas más importantes de la que no hemos hablado son las conexiones sociales. No hay ninguna duda, igual como sabemos que es súper importante el ejercicio físico, que los humanos hemos evolucionado para ser seres sociales. Y tener unas conexiones significativas, tener amigos, la familia, quedar, comer, compartir tu vida con otra persona, aumenta muchísimo, casi tanto como el ejercicio físico, la probabilidad que tienes de vivir y de vivir sano. Disminuye mucho la aparición de enfermedades y es algo que trabajamos mucho con nuestros pacientes, intentar fomentar sensación de comunidad, conocer personas que tengan los mismos intereses. Si tu interés es cuidarte y te empiezas a juntar con otras personas que también se cuidan, es mucho más fácil que conseguir ese objetivo. Entonces, intentar rodearte de personas que tienen objetivos similares a los tuyos siempre te va a ayudar a que ese objetivo se consiga de una forma mucho más fácil. Y José, yo ahora sé que la audiencia está escuchando y me gustaría saber cómo es un proceso para la persona que quiera venir a tu consulta. ¿Cómo sería un proceso tuyo? ¿Cómo, por ejemplo, te viene y te dice, quería vivir más años? ¿Cómo es un chequeo? ¿Qué procedimiento tiene que seguir? Para que tenga un poquito de contexto. Pues lo primero siempre es para mí conocer muy bien a la persona, ¿no? Tienes que tener una consulta donde entiendes en realidad a tus pacientes. Normalmente cuando vas a un médico tiene 10 minutos para verte y va corriendo a saber qué te duele, cuéntame qué enfermedades has tenido y qué medicamentos tomas. No tienes tiempo realmente para saber cuáles son los problemas que tiene esa persona y cómo le van a afectar a largo plazo. Tienes que saber cómo vive, cómo trabaja, con quién se junta, su familia, si bebe alcohol, si no bebe, cuánto duerme, cuánto ejercicio hace. Y una vez que conoces todo, podrás tomar todas las medidas necesarias para ayudarles a encajar todo lo que tú quieres que haga dentro de su vida. Luego viene la parte de medir, donde tenemos distintos protocolos para mirar todo lo que ocurre dentro de tu cuerpo con diferentes niveles de profundidad. Lógicamente, cuanto más profundo y más pruebas queremos hacer, el precio sube más, pero dependiendo, pues, se pueden hacer protocolos reducidos para por lo menos tener una idea de cómo está funcionando cada órgano dentro del cuerpo, qué riesgos tienes de desarrollar enfermedades al futuro, cuál es tu edad biológica y con todo esto diseñar un protocolo que incluya todos los aspectos de los que hemos hablado que sabemos que influyen en la longevidad. Cada intervención que tenga evidencia científica que me diga que te va a ayudar
a conseguir tus objetivos de vivir más o de tener mejor calidad de vida, lo vamos a intentar poner en práctica. Tocaremos nutrición, deporte, estrés, sueño, suplementos, fármacos, hormonas, terapias regenerativas, células madres. Si tiene evidencia científica, intentaremos que lo puedas realizar para que tu vida mejore. Parece brutal. Y has dicho algo que, por ejemplo, has dicho el precio sube más, pero sí que es verdad que al final el tiempo no tiene precio, ¿no? Si tú logras que una persona pueda vivir más años, yo creo que todos firmaríamos, José. Si imagina que tienes 20 años y Rockefeller con sus 95 te dice, te cambio todo mi dinero por los años que te quedan. Hostia, yo creo que nadie acepta. Entonces, al final es casi la oportunidad de comprar más tiempo. Para ir concluyendo ya, José, unas preguntas que me gusta haceros es ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Pues el sentido de la vida, es una pregunta complicada. Todos decir lo mismo. Pero para mí tiene que ser la comunidad. Al final, compartir con las personas que tienes alrededor y disfrutar. Desde el punto de vista de longevidad, imagina que pudieses hacer todas las cosas que te he dicho antes y consigues vivir 150 años. Pero si no tienes personas con quien compartir, no disfrutas de la vida, no eres una persona feliz, no eres agradecido y simplemente estás amargado durante 150 años, pues solo estás prolongando el sufrimiento. No tiene sentido mejorar todo lo demás si no trabajamos la parte mental, la parte de comunidad y las conexiones con las personas que tenemos alrededor. ¿Tú, José, tienes miedo a la muerte? No, tengo miedo a envejecer mal. Tengo miedo a ser dependiente, tengo miedo a no poder ser capaz de hacer todas las cosas que quiero. Estoy seguro que todos vamos a morir de alguna forma u otra, pero lo que se puede controlar es la forma en la que vamos a llegar a ese día de muerte. En lugar de que sea una disminución progresiva y constante hacia la muerte, lo que queremos es que sea vivir muy bien y que un día se termine. Para personas que nos estén escuchando, José, y estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejar? Pues que sobre todo la parte emocional y la parte mental es una parte fundamental de la longevidad, como hemos hablado, y que existen muchas herramientas que las personas no conocen para controlar el estrés, la depresión, incluso que van desde la suplementación, cosas como la creatina o el omega 3, y sobre todo las conexiones sociales. Buscar personas que están en una situación similar a ti te ayuda mucho a entender que existen salidas para todos estos problemas. Ya la última, y no te voy a dar, no te voy a dar más, José. Si, que Dios no quiera, si falleces a día de hoy, por ejemplo, ¿cómo crees que te recordarán tus seres más? Sería como un luchador. Un guerrero. Sí. Yo lo afirmo, porque yo sé que has batallado y bueno, te quiero dar las gracias por haber venido a nuestro podcast y haber compartido todo este valor con nuestra audiencia y con nosotros. No sé si quieres añadir algo más, José. Nada, estupendo, me ha encantado hablar contigo, la conversación ha sido muy fluida y yo creo que nos hemos quedado más o menos en un 20% de todo lo que podíamos hablar. Te volveré a tener y volveremos a poner en contexto, dejar en los comentarios cualquier duda que queráis hacer a José, porque lo vamos a volver a tener y entraremos en profundidad y vamos a ir despidiendo ya por ahí. Chao. Muy bien.